Las fuerzas de fricción son fuerzas que van a estar presentes siempre que exista movimiento. Estas fuerzas pueden ser muy fuertes o muy débiles dependiendo de las situaciones en las que se encuentran y de las superficies que se encuentran en contacto. Entonces tenemos que la fuerza de fricción se presenta cuando un objeto se mueve sobre otra superficie. Esta fuerza de fricción existe siempre y cuando haya deslizamiento o movimiento. Y esta fuerza de fricción tiene algunas ventajas. Por ejemplo, estas fuerzas de fricción son responsables de que un clavo pueda permanecer dentro de la madera o dentro de un muro y evitar que este clavo se salga. Este clavo no se sale por las fuerzas de fricción que hay entre el clavo y la madera. O, por ejemplo, estas fuerzas de fricción nos ayudan a que nosotros podamos caminar. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo donde no hay fuerzas de fricción al momento de caminar, o la fuerza de fricción más bien es pequeña al momento de caminar. En este caso, aquí hay una fuerza que ejerce nuestro cuerpo hacia atrás y la fuerza de fricción hacia adelante para que así nosotros podamos caminar. Si no existiera esta fuerza de fricción, entonces el pie resbalaría hacia atrás. También, sin embargo, la fricción también es responsable de que en maquinaria, donde hay piezas que se encuentran en movimiento, pues se va a presentar el desgaste y también se genera pérdida de energía mediante la disipación de calor, es decir, debido a la fricción o a que hay superficies en contacto, estas piezas de las maquinarias se calientan. Entonces aquí la función de la tecnología es disminuir esa fricción, uno, para evitar el desgaste y dos, para disminuir la generación de calor o la disipación de energía en forma de calor. Otro ejemplo que tenemos aquí son las balatas de un automóvil. Aquí están las fuerzas de fricción. Estas fuerzas de fricción ayudan para que el automóvil se detenga. Cuando estas mordazas de aquí se friccionan contra este disco, pues hacen que la velocidad de la llanta disminuya. Obviamente también está presente la fricción entre la llanta y el pavimento, pero cuando esto que está aquí adentro son como unas gomas a las que se le llaman balatas, hacen contacto con este disco, pues sí es cierto que disminuyen la velocidad, pero también generan desgaste en este disco y también se genera calor aquí al momento de que existe fricción. Por eso la ingeniería automotriz tiene que diseñar sistemas que ayuden a disipar ese calor y a disminuir el desgaste del disco. Aquí en este caso, la fuerza de fricción que existe es muy pequeña, por eso las personas no pueden caminar. Mira, esto es lo que ocurriría si no hubiera fricción entre el piso y el pie o el calzado de las personas. Entonces aquí tenemos el caso en que la fricción es poca, por lo tanto las personas resbalan. Si no tuviéramos fricción, resbalaríamos al momento de intentar caminar. Entonces, hay dos tipos de fuerzas de fricción. Uno que es la estática, y esta fuerza de fricción es cuando se aplica una fuerza sobre el objeto, pero este objeto no se mueve. Entonces estamos diciendo que esta fuerza que se aplicó no fue suficiente para vencer a la fuerza de fricción. Entonces hablamos de la fuerza de fricción estática. Y esta fuerza de fricción pues es mayor que la fuerza que se aplicó, por lo tanto el objeto no se movió. Este objeto se va a empezar a mover cuando esta fuerza sea igual o mayor que la fuerza de fricción. Entonces, cuando el objeto empieza a moverse, entonces es cuando decimos que esta fuerza igualó o superó a la fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción se llama estática porque no hay movimiento y se calcula de esta manera. F subíndice S es igual a mu S. Mu es una letra del alfabeto griego que nos indica el coeficiente de fricción entre las superficies. Estos coeficientes de fricción ya fueron calculados, ya hay algunas tablas donde aparecen estos coeficientes de fricción, y N es la fuerza normal. Ahorita te explico qué es la fuerza normal. Ahora, cuando ya hay movimiento, entonces hablamos de que hay una fuerza aquí que se aplicó y esa fuerza igualó a la fuerza de fricción. Por eso el objeto pudo desplazarse. Sin embargo, la fuerza de fricción sigue existiendo.
Si la fuerza que se aplica es igual a la fuerza de fricción cuando ya hay movimiento, entonces el cuerpo se va a mover a velocidad constante. Fíjate bien, cuando la fuerza es igual a la fuerza de fricción y el objeto ya está en movimiento, entonces el cuerpo se va a mover a velocidad constante. Si esta fuerza es mayor que la fuerza de fricción, entonces el objeto va a tener una aceleración. Entonces esto se representa así: fuerza de fricción cinética es Fk es igual a muK por N. MuK es el coeficiente de fricción cinético y N pues también es la fuerza normal. Siempre la fuerza de fricción cinética va a ser menor que la fuerza de fricción estática, es decir, se requiere mayor fuerza para poner en movimiento al objeto que una vez que ya está el objeto en movimiento, la fuerza para mantenerlo a velocidad constante. Entonces, ahora, la fuerza normal. Si tengo aquí un objeto, este objeto tiene un peso y ese peso recuerda que es una fuerza de atracción de la Tierra sobre el objeto que lo está jalando hacia abajo. Entonces el peso, que es la masa por la gravedad, va hacia abajo. Y la superficie, en este caso la mesa, debe de presentar una reacción hacia arriba para evitar que este peso atraviese el objeto o atraviese la superficie. Entonces a esta reacción se le llama fuerza normal. Entonces a esta reacción es a la que se le llama fuerza normal y la definimos así: es la fuerza de reacción que presentan las superficies de manera perpendicular. Quiere decir que si esta es la superficie, la fuerza de reacción va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie y así el objeto no atraviese la superficie. Entonces la fuerza normal pues en este caso sería masa por gravedad. Entonces, normalmente cuando la superficie es horizontal y nada más está el peso y la normal, entonces la normal va a ser igual al peso, que sería la masa por la gravedad, de esta manera. Si hubiera otra fuerza actuando, entonces sí ya tendríamos que calcular la normal como una suma de fuerzas sobre el eje Y. Vamos a ver algunos problemas sobre estas fuerzas de fricción. El primer problema dice así: para iniciar el movimiento de una caja de 50 kilogramos sobre el piso, hace falta una fuerza de 40 newtons, pero ya iniciado el movimiento solo se requiere una fuerza de 10 newtons para mantenerla en movimiento a velocidad constante. Encuentra los coeficientes de fricción estático y cinético. Fíjate bien, entonces aquí está el objeto, tiene una masa de 50 kilogramos y acuérdate que la fuerza de fricción estático es igual a mu s por n. Como me pide mu s, que es el coeficiente de fricción estático, lo despejé de aquí. Esta n que estaba multiplicando la pasé dividiendo. Entonces, lo que sigue, necesito la fuerza de fricción estática. Esta. Entonces recuerda que voy a calcular la normal. Recuerda que el peso del objeto va hacia abajo, aquí, y la normal va a ser esta reacción hacia arriba, que es la masa por la gravedad, o sea, el peso. La masa es 50 kilogramos, la aceleración es 9.81, entonces me da 490.5. Ahora, recuerda que si aquí aplico una fuerza, esta fuerza de aquí, esta fuerza tiene que igualar a la fuerza de fricción estática para que inicie el movimiento. Por lo tanto, lo que necesito hacer es, esto ya me está diciendo que se requieren 40 newtons. Entonces, si yo aplico 40 newtons, el objeto empieza a moverse. Quiere decir que aquí hay 40 newtons también en esta, la fuerza de fricción. Por lo tanto, lo único que me queda es sustituir Fs, que es fuerza de fricción estática, es 40 newtons sobre la normal, que es 490.5. Entonces obtengo que mu s es 0.082. Sin unidades, los coeficientes de fricción no tienen unidades. Este es el estático. Ahora voy a calcular de la misma manera el cinético. Nada más que aquí es con Fk, igual, de la misma manera Fk es igual a mu k por n. Esta n la pasé dividiendo. Entonces mu k es igual a Fk sobre dn y
la fuerza normal es la misma, 490.5, pero ahora aquí la fuerza que voy a aplicar es solamente de 10 newtons para que el objeto continúe moviéndose. Entonces, si la fuerza que se necesita para moverlo es de 10 newtons a velocidad constante, eso significa que la fuerza de fricción también vale 10 newtons. Entonces, aquí nada más sustituyo fuerza de fricción, que es esta de aquí, 10 newtons sobre la normal, que es esta, y obtengo que MUK es igual a 0.020. Entonces, MUK es menor que MUS. Ahora vamos a ver este ejemplo. Supongamos que sobre ciertas superficies MUS vale 0.7 y MUK vale 0.4. ¿Qué fuerza horizontal se requiere para que un bloque de 5 kilogramos empiece a deslizarse sobre un piso? ¿Qué fuerza se necesita para moverlo a velocidad constante? Entonces, fíjate bien, aquí yo debo aplicar una fuerza y esa fuerza debe igualarse a la fuerza de fricción. Entonces, Fs, lo que voy a calcular es Fs, la fuerza de fricción estática, es μs por n. Entonces voy a calcular n, recuerda que n es P, que es el peso, que es la masa por la gravedad. Entonces el peso es 5, la gravedad 9.81, entonces la normal es 49.05. Por lo tanto, tengo que 0.7 por 49.05 me da 34.65. Entonces, esta es la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es lo que se necesita. Si es de 34.5, entonces necesito una fuerza de 34.5 para igualar y romper esa fuerza de fricción. Ahora, en el caso de que ya se mueve, cuando el objeto ya se está moviendo, de igual manera, para que siga moviéndose a velocidad constante, la fuerza que aplico debe ser igual a la fuerza de fricción para que el objeto se mueva a velocidad constante. Entonces, Fk es igual a MUK por n, calculo n, es el mismo, sustituyo y obtengo que la fuerza es de 19.62 newtons. Esa es la respuesta. Fíjate bien en este problema ahora. Aquí, una fuerza horizontal de 200 newtons arrastra un bloque de 12 kilogramos a través de un piso donde MUK es 0.4. Determine la aceleración resultante. Entonces, fíjate bien. Aquí está. Este objeto es de 12 kilogramos, se le aplica una fuerza horizontal de 200 newtons. Sin embargo, aquí existe una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción la vamos a calcular así. Fk es igual a MUK por n. Entonces calculo n. Recuerda que n es la masa por la gravedad, que sería 117.7 newtons. Entonces Fk es 0.4, que es lo que me están dando aquí, por la normal, que fue lo que calculé aquí. Entonces esa fuerza es de 47.08 newtons. Entonces fíjate, esta fuerza de 200 va hacia acá, la fuerza de 47 va hacia acá, por lo tanto calculo la fuerza resultante en X, que sería 200 menos 47. Hay una fuerza resultante de 152.92 newtons. Por lo tanto, la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es fuerza sobre masa. La aceleración entonces sería 152.92, que es la fuerza resultante, sobre la masa, que es 12 kilogramos, 12.74 metros por segundo al cuadrado.